Hola, estamos en Punto Crítico, programa televisivo de la Unidad de Medios de Comunicación de la Policía Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Este año 2022, entre todas las, digamos, sorpresas que tiene, el mundo mira a un momento pospandémico. En Colombia estamos en la expectativa de las elecciones presidenciales y de Congreso, etcétera, pero también tenemos una situación importante en el mundo que atender y que mirar, y es la crisis en Ucrania, la crisis con Rusia, la crisis de la OTAN con Rusia. Llevamos semanas en una especie de enfrentamiento permanente entre Vladimir Putin, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y obviamente todo lo que está en medio. Para tratar de entender qué está pasando allí, hemos invitado a una persona excepcional con esta perspectiva, que es Cristina Manzano, quien es columnista del periódico El País, quien dirige Es Global y que hace parte también del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales o la política exterior. Cristina Manzano, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Un placer, un gusto compartir con vosotros este tiempo. Quiero arrancar haciendo esta pregunta que consideraría básica, es ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Estamos frente a una crisis realmente importante o no en este contexto? Bueno, desde luego es una crisis muy importante porque desde hacía décadas no se oía hablar de la posibilidad real de una guerra en territorio europeo, una guerra con el potencial de realmente transmitir todos sus problemas, todo lo que significa esto al resto del continente. Por supuesto que en Europa ha habido guerras, recordemos los Balcanes, recordemos incluso Georgia, que es mucho más cercana, pero con la capacidad disruptiva que tiene este conflicto, hace mucho que no lo teníamos. Es muy serio. Y no es nuevo tampoco, no es una cosa que podamos decir que nos pille de sorpresa, porque ya el año pasado, en la primavera del año pasado, ya Rusia trasladó una cantidad similar de efectivos militares a la frontera con Ucrania. En aquel momento se desactivó porque en el contexto de las reuniones que estaba teniendo por una parte el G7, por otra parte varias reuniones multinacionales, al final Joe Biden y Putin se sentaron y ahí se desactivó aquella iniciativa, y lo que hemos visto a finales del año pasado es que realmente el desafío de Rusia sigue ahí latente y han vuelto a mandar una cantidad ingente, hasta 100.000 efectivos militares a la frontera con Ucrania. En este contexto, Cristina, hay dos antecedentes directos. La retoma de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa, en la cual, digamos, no hubo ninguna reacción militar seria ni de la OTAN, ni de los países europeos, ni siquiera de los Estados Unidos, y la apertura de la guerra en el oriente de Ucrania. De alguna manera, yo creo que estamos ya sobre un escenario bélico planteado desde 2014. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, totalmente. El origen de todo esto es un conjunto de agravios históricos no resueltos, es unido a un sentimiento de orgullo nacional que Putin ha querido devolver al pueblo ruso y que lo ha logrado. Si quieres, luego vamos más en profundidad sobre estas cuestiones. Y también es una recolocación en el tablero geopolítico de las potencias. Rusia, desde el lado europeo y también estadounidense, ha sido en las últimas décadas considerada una potencia regional, y ellos quieren hacerse valer como una potencia global, recuperando el espíritu de lo que fue la Unión Soviética. En Crimea, en efecto, y la guerra que lleva desde 2014 en el este de Ucrania, en el Donbass, son consecuencia de ese desarreglo, de ese desajuste en las relaciones de Ucrania con la Unión Europea por una parte y con Rusia por otra parte. Si me permite recordar muy brevemente, todo aquello comenzó con lo que hemos llamado las revueltas del Maidán, cuando Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Un acuerdo de asociación no quiere decir un ingreso, es un acuerdo que permite un mayor acercamiento, unas mayores facilidades comerciales, en fin, una serie de privilegios por parte de la Unión Europea. Como digo, en aquel momento Ucrania estaba a punto de firmar ese acuerdo con la Unión Europea, pero bajo las presiones de Rusia, que por otra parte pretendía que Ucrania se uniera a otra organización, que es la Unión Euroasiática. Ucrania se echó atrás.
una gente salió a la calle, protestó. El resultado de aquello fue que echaron al entonces el presidente, a Viktor Yanukovych, que era prorruso, y a partir de entonces Rusia acusó a Occidente de injerencia, etcétera, etcétera, y utilizó aquello como una excusa para invadir Crimea, aunque luego lo maquilló de un referéndum que ganó, pero bueno, la realidad es que se anexionó Rusia a Crimea saltándose la legalidad internacional y que estalló este conflicto en el este de Ucrania, que desde entonces ha causado más de 14.000 muertos. No está en el radar todos los días, pero hay una guerra soterrada y hay una guerra abierta en esa parte de Ucrania. Cristina, dos hechos aquí, digamos, importantes en este contexto. Uno es el discurso de Putin en 2005, en el que dice que una de las mayores tragedias del siglo XX fue la implosión de la Unión Soviética, y la reiterada posición de Putin desde la Cancillería, y Sergei Lavrov ha sido claro permanentemente en considerar que las independencias de 1992 son ilegales e ilegítimas. ¿Cómo impactan estas dos cosas en esta crisis de Ucrania? Bueno, en hechos reales yo creo que impacta poco. Es la cuestión emocional, ¿no? Es esa sensación de revancha que quiere utilizar Putin en su política expansiva. Es esa sensación de que la caída de la Unión Soviética y luego todo lo que vino después, la presidencia de Yeltsin, etcétera, fue una humillación para Rusia de frente a Occidente. Es también el agravio sentido de que las conversaciones en aquel momento, cuando cae el muro, cuando James Baker le dice a los mandatorios de la todavía Unión Soviética que la OTAN no se acercaría una pulgada más hacia el este, la interpretación de esas frases, son todos esas cuestiones las que están detrás, como digo, emocionalmente de esas cuestiones. El devolver a Rusia el poder perdido, el imperio, por así decirlo, ¿no? Si lo queremos escenificar. Pero luego también hay cuestiones mucho más prácticas y mucho más pragmáticas y mucho más pegadas al día a día. Hay una cuestión de, si me permite, su ida hacia adelante, ¿no? La situación en Rusia no es todo lo buena que su poderío económico nos puede hacer pensar. Rusia es una potencia demográfica en declive claramente, con serios problemas de salud pública, con un autoritarismo creciente y con una situación económica que se sostiene gracias a la energía, pero que no ha cambiado su sistema productivo. En los momentos en los que el petróleo o el gas caen de precio, la economía rusa empieza a tener problemas, ¿no? Todas estas cuestiones sirven para que el distraer la atención siempre sea hacia el exterior, ¿no? Esa es una cuestión. La otra es que Putin, como recordabas, en 2005 dijo esa frase, lleva desde entonces, desde los últimos años, recordando que Ucrania es parte del territorio y de la comunidad rusa, ¿no? Y que Ucrania es parte de Rusia. La última vez, en un famoso artículo este verano pasado, en julio, nadie sabe realmente si Putin tiene esa intención de reabsorber por completo Ucrania y de reabsorber de alguna manera aquellos territorios que dejaron, que eran parte de la antigua Unión Soviética, o es solo parte de una retórica con tintes, como digo, imperialistas. Nadie sabe realmente cuáles son las auténticas intenciones de Putin, pero el riesgo, desde luego, está ahí. Yo tengo una tentación historicista aquí, y es que viendo las conversaciones con Putin, las rondas, que lo visite Emmanuel Macron, que la ministra de Exteriores de Alemania ha intentado jugar un papel importante, que Olaf Scholz ha ido a hablar con Biden, las conversaciones entre la OTAN, las noticias de Sergei Lavrov, y tengo una tentación, y es que a veces pareciera que estuviéramos como repitiendo ciertos ecos de la conferencia de Múnich entre Chamberlain y Hitler, si va a repartirse los sudetes o no. Digo, por lo mismo que estás planteando de esa impredecibilidad frente a Ucrania y qué es lo que se busca en Ucrania. Y lo digo además, entre otras, por una razón que a lo mejor conocerás a alguien, que es Agnia Grigas, esta experta en energía que viene de los países del Báltico, que en varios textos ha planteado que Rusia está en un proceso de reimperialización y reconquista de lo que consideraba su espacio exterior y que cree que le pertenece. Estamos frente a una imprevisibilidad en un escenario tan complicado, ¿crees tú?
Yo no lo asocio tanto. Entiendo las reminiscencias históricas. No sé si se está mostrando en Colombia, pero aquí, a través de las plataformas, a través de Netflix, podemos ver estos días esta película de Múnich al borde de la guerra, ¿no? Que precisamente recuerda esa conferencia y esa inercia parece, ¿no? Por una parte de las potencias europeas, sobre todo de Reino Unido, en creer que los valores y el valor supremo de la paz va a ser capaz de parar la agresión de Alemania, ¿no? Como sabemos todos, no fue así. Yo creo que en este caso no es tan así. Es cierto que Rusia lleva reclamando su espacio y su poder, sobre todo sobre aquellas comunidades rusas que están desperdigadas por buena parte de Europa, ¿no? Y ahí el caso más importante, desde luego, y más controvertido es el de los bálticos. Es cierto que Rusia, como decía antes, quiere ocupar ese espacio como potencia global, no solo regional, pero nos caben serias dudas de que realmente tenga esa capacidad hoy en día, ¿no? Para empezar, porque no creo que China le vaya a dejar ese espacio. O sea, creo que ahora mismo el mundo está mucho más claramente dividido. Para seguir, como decía, porque no tiene la potencia, no tiene la potencia demográfica, no tiene la potencia económica. Lo que sí tiene es la retórica y eso, desde luego, impresiona mucho. Sinceramente, no soy una experta en cuestiones militares, pero no creo que Rusia tenga la capacidad para invadir realmente un país tan grande, tan extenso como Ucrania, en donde no podríamos, fíjate, estos días también se habla mucho por aquí, por lo menos, de la comparación con Afganistán, ¿no? Si Rusia sería capaz de invadir Ucrania sin que las tropas ucranianas reaccionaran, ¿no? Sin tener una respuesta contundente. Pues sinceramente yo no lo creo. Creo que Ucrania estará más que dispuesta a reaccionar. Parte de esa ambición que digo global tiene que ver también con esa retórica de decir, bueno, podemos también, como Rusia, sentar bases o llevar misiles o llevar potencia nuclear a América Latina. Esto lo tenéis ahí, ¿no? Han hablado de la posibilidad de crear bases en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero sinceramente nadie que conozca bien la capacidad militar ahora mismo de Rusia cree que pudiera tocar tantos palos al mismo tiempo y mantenerlos. Así que yo creo que la situación es ligeramente diferente. El problema y el principal riesgo que percibimos ahora son los accidentes de la historia, ¿no? Es esa sensación de que puede pasar cualquier cosa que desate una escalada que nadie quiere, pero que al final es inevitable. Hay una actitud en varios círculos intelectuales y políticos en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, que dicen que se le da demasiada importancia a Putin y que lo que realmente es que la OTAN y los países occidentales provocan a Putin y algo así como que los rusos están más bien a la defensiva. ¿Tú crees que tiene así una interpretación de ese estilo? Sinceramente no, creo que no. Pero también, y ahora voy a decir por qué creo que no, pero también creo que hay una parte de arrogancia por parte de las potencias occidentales y por parte de la OTAN y ha habido tradicionalmente una falta de, si no sensibilidad, por lo menos de saber escuchar cuáles eran esos agravios y cuáles eran esas demandas que venían de Rusia. ¿Por qué digo que no hay que no creo que Rusia tenga razón al apelar a la OTAN? A ver, aquí el que ha movido tropas en esa escala ha sido Putin. El que está librando una guerra, como decía, ya no soterrada, una guerra desde el año 2014 en el este de Ucrania son las tropas rusas apoyando a los separatistas rusos dentro de Ucrania. O sea, quienes han tomado esa iniciativa agresiva ha sido Rusia, no ha sido la OTAN. La OTAN, además, es una organización defensiva, de naturaleza defensiva. La OTAN no va a atacar. Rusia acusa, y los que apoyan a Rusia en ese sentido, acusan a la OTAN de haber llegado muy lejos, ¿no? De haber llevado sus capacidades y sus defensas demasiado cerca y de querer hacerse con ese territorio ya pegado a Rusia, ¿no? Es llevar justo eso a los límites de la frontera con Rusia en el caso de que entrara Ucrania en la OTAN. Pero, como digo, la OTAN lo que hace es prepararse para una posible agresión y en ese sentido, pues claro, son miembros de la OTAN los países bálticos, son miembros de la OTAN Polonia, un país como Polonia que ha sufrido a través de la historia la agresividad
rusa o la agresividad soviética, con lo cual pues están muy, muy alertas a lo que pueda pasar. Acabas de mencionar a Polonia, te iba a preguntar por otro miembro también un poco impredecible a veces, que es Turquía y la Turquía de Erdogan, que juega un papel aquí a veces muy complejo, que lo acabamos de ver en la guerra, o la última escenario bélico entre Armenia y Azerbaiyán, que jugó un papel determinante a favor de Azerbaiyán, y que además también ha tenido una disputa importante con Rusia en el caso de Libia, y digamos toda esta serie de enfrentamientos, esa especie de reto que la Armada turca le planteó a la Armada francesa a lo largo de los últimos 2 años. ¿Qué papel juega Turquía en este contexto? Pues mira, Turquía con menor capacidad y con menor medida, claro, también ha sido un país un estado que está intentando jugar a una potencia mayor, ocupar un espacio mayor en el tablero geopolítico, por una parte, y también recuperar, si creemos en estas cosas, esa idea imperial, ¿no? El recuperar lo que en algún momento fue la influencia, la gran influencia del enorme imperio otomano. A Turquía lo que le pasa es que no le acompaña la situación económica, está en una situación económica complicadísima, en una situación política que también lo está, después de años de persecución de la oposición, después de una caída de la lira brutal. Yo creo que ahora mismo Turquía no está en muchas condiciones de acometer ningún proyecto más allá. Por otra parte, tampoco he oído nada de que Turquía pretendiera hacer nada que no estuviera dentro de la OTAN, ¿no? Lo más discutible que hizo fue en su momento comprar aviones a Rusia y estar dependiendo de esa tecnología de Rusia, que eso sí que transgredía lo que es los acuerdos dentro de la alianza, pero ahora mismo yo creo que está en esa situación de vamos a recomponernos también sin abandonar esa ambición, como digo, de ocupar un mayor espacio. Eso es muy, muy flagrante, claro, en el tablero de Oriente Medio, ¿no? En donde han estado algunos países árabes, como Egipto en su momento, Turquía después, tratando de ocupar ese espacio del Islam político, ese dominio de un mundo islámico que seguía creciendo en influencia, pero ahora mismo hasta que no recupere, como digo, capacidad económica, yo creo que está un poco más en veremos. Si vamos aclarando el escenario, las intenciones de Rusia, la posición, las capacidades, el discurso, el papel de la OTAN, el liderazgo de los Estados Unidos bajo Joe Biden, el papel marginal de Turquía que pretende tener algún rol visitando Ucrania o mandando mensajes a Ucrania, los mensajes de temor de Polonia, el evidente temor de los países del Báltico. Ha surgido también por parte de algunos observadores militares lituanos, básicamente, el papel de Rusia en la guerra de Georgia en el año 2008, y algunos lo ven también como un antecedente de Ucrania 2014, Ucrania 2022. ¿Tú crees que esa referencia tenga algún asidero también en la realidad? Sí, esas dos referencias, el principal recordatorio que nos hace es que Rusia, desde luego, a Rusia le va a costar mucho admitir que o Georgia o Ucrania entren en la OTAN. Ahora mismo el debate sobre Ucrania y sobre el papel de la OTAN en todo esto, ¿no? Sinceramente, ahora mismo Ucrania no está en condiciones para unirse a la OTAN. O sea, en ese apartado no hay peligro, pero claro, sí hay para Rusia el peligro de que las cosas vayan más adelante. Pero el caso de Georgia de 2008 fue un claro aviso a navegantes, ¿no? Rusia no va a permitir que la OTAN se instale en su frontera más directa. Aquí hay muchos, en este lado del mundo, ahora hay muchos debates sobre si realmente eso es necesario, ¿no? El objetivo, recordemos la historia, el objetivo de la OTAN era una alianza defensiva en un mundo bipolar o en un mundo dividido en donde había dos claros bloques y resultaba que uno de los bloques claros hacía frontera con el otro en Europa. Y el compromiso de Estados Unidos de apoyar a sus aliados tras la Segunda Guerra Mundial, de apoyar también la reconstrucción de Europa. Todo ese es el origen de la OTAN. La OTAN ha ido cambiando porque cuando cayó el muro se acabó ese discurso, se acabó esa narrativa, ¿no? La OTAN ha estado involucrada en Afganistán porque Estados Unidos lo reclamó por haberse sentido atacado y apeló al artículo 5 por primera vez en la historia, cuando el artículo que
que obliga a los aliados a colaborar, a participar en la defensa de un territorio cuando ha sido atacado, ¿no? Pero la OTAN ha pasado muchos momentos en estos últimos años en donde parecía que no tenía un sentido grande. Entonces, el sentido grande de la OTAN no puede ser llegar hasta la frontera de Rusia, no tiene que ser eso, tiene que ser generar esas capacidades para luchar contra otras nuevas amenazas que están ahí y que son mucho menos tangibles. A mí me gustaría, en un mundo ideal, pensar que la diplomacia va a ser capaz de recuperar la calma en este contexto. Es muy difícil, pero me gustaría pensar que eso es así. Me gustaría pensar que el nuevo concepto estratégico de la OTAN que se está definiendo ahora y que se va a discutir en junio en la cumbre de Madrid se va a centrar sobre todo en otras amenazas que vienen, por ejemplo, del ciberespacio, en las amenazas que tienen que ver con la guerra híbrida, en las amenazas que tienen que ver con la desestabilización de las sociedades democráticas por la manipulación de la información, por la desinformación, etcétera, o con toda una inestabilidad en el caso europeo que nos viene del terrorismo yihadista que sigue ganando terreno en África. Cristina, me queda tiempo para una última pregunta y es que visto en este contexto hay dos, esta mañana leía en un periódico norteamericano la opinión de alguien a raíz de el anuncio que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de que recomienda que los civiles y los diplomáticos empiecen a abandonar Ucrania, que no va a enviar tropas para la salida de los miembros y los diplomáticos norteamericanos de Ucrania, pero sí les pide que salgan lo más pronto posible. Y alguien decía, es como si esto ya fuera inminente una acción militar. ¿Tú eres optimista o pesimista de si va a haber una acción militar inmediata en las próximas 2 o 3 semanas alrededor de Ucrania? No lo sé. Sinceramente no lo sé y creo que nadie lo sabe porque si hemos aprendido algo es que a Putin no se le puede adivinar las intenciones. Soy ligeramente optimista por una razón que es muy poco sólida y es que esta misma amenaza estaba sobre el terreno para finales de enero. Lo que empezamos a oír hace 2 meses es que Rusia estaba preparada para atacar y para invadir Ucrania a lo largo de enero. Estamos ya entrado febrero y no ha ocurrido. Estamos viendo que están dando posibilidades al diálogo, que ha habido intercambio, o sea, por supuesto reuniones, ha habido intercambio de cartas, etcétera. Es cierto que con unas peticiones por parte de Rusia inaceptables para la OTAN, ¿no? Una organización multilateral no puede admitir que un país que no es miembro le esté marcando lo que puede y lo que no puede hacer. Pero, de alguna manera, esa voluntad de diálogo con todo lo que hay sigue ahí. En ese sentido, tampoco veo la ventaja para Putin de hacer ni para Putin ni para Rusia, ¿no? Esa invasión o ese ataque, porque la respuesta iba a ser fuerte. Y aquí hay un punto crítico también para la geopolítica, ¿no? Y lo has mencionado. Estados Unidos no está dispuesto a mandar tropas. La OTAN, en principio, no está dispuesta a mandar tropas. Insisto, Ucrania no es miembro de la OTAN. El debate está sobre si se le están ofreciendo ayudas o si se le está vendiendo suficiente material armamentístico a Ucrania o no. Y ahí hay muchas reticencias por parte de muchos países. La duda está hasta qué punto está dispuesta la OTAN y Occidente en apoyar a Ucrania ante un posible ataque. ¿Por qué digo que es un factor geopolítico importante? Porque China está mirando muy de cerca lo que está pasando aquí, con los ojos puestos en Taiwán también, no nos olvidemos de eso. Entonces, por una parte, jugamos a que el conflicto sería tremendo para todas las partes, incluida Rusia. No creo, insisto, que pueda ganar mucho, pero si se da ese accidente, si al final prevalece el orgullo por encima de la razón, pues vamos a perder todos. Pero además es que vamos a perder también, insisto, en esa otra comparación de que cualquier país que quiera conseguir algo va a poder volver a recurrir a la fuerza, ¿no? Que es algo de lo que tratamos de librarnos precisamente después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas y todo un sistema multilateral. Cristina Manzano, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Nacional de Colombia por haber participado en Punto Crítico. Muy amable. Muchas gracias a vosotros, un placer. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.